Ramón Toló Pallás. Esos culpables y aquellos inocentes. Novela. Cuando tu alma desfallezca, siéntate bajo las estrellas. Respira hondo, muy hondo, extiende los brazos intentando abrazar el universo. Escruta con tu mirada en el infinito. Entonces el misterio de la creación se profundizará y la vida volverá a tener sentido. Avistó el pueblo al torcer el recodo. Recibió una impresión alentadora que le descargó del cansancio, mientras el calor sofocante mitigaba la pesadez en la tarde veraniega. Aceleró el paso y así precipitó su llegada tras varias jornadas de viaje, que habían provocado la aparición de profundas ojeras en el rostro curtido. La plaza estaba inmersa en el silencio, alterado ligeramente por el chorro de agua continua precipitándose al abrevadero de alargadas dimensiones. La quietud se turbó inesperadamente cuando perros ladrando fueron apareciendo de los portales, cobertizos y de cualquier sombra presente, hasta formar una jauría escandalosa, que no amedrentó al forastero, aunque sí le provocó el fastidio de delatar su llegada de manera fortuita. Se amorró en el canalillo de la teja y engulló ávidamente el apocado caudal del estiaje, con el líquido templado, sin perder de vista los canes que aplacaban sus iras momento a momento hasta casi enmudecer. Mientras se lavaba la cara pudo identificar a los moradores, observándoles a hurtadillas, que asomaban con discreción desplazando los cortinajes de las ventanas. Conocía a aquella gente pero nadie le hizo el más leve saludo. Recogió el fardo a cuadros que, colgando de un palo de avellano, pasó a ocupar la espalda sudorosa. Se desplazó hasta la entrada abierta de una casa donde llamó al picaporte. Mientras esperaba le llegó el frescor del pasillo enlosado, que conducía a una escalera de la vivienda. Adentrándose unos pasos se sumergió en la semioscuridad. Sonaron unas pisadas tras hacerse rogar con llamadas insistentes. Un hombre fornido, sexagenario ya, se plantó en el rellano del primer escalón con una expresión de desprecio. Daba la impresión de saber con quién se iba a encontrar, posiblemente le había descubierto en la fuente, haciendo acto de presencia para despacharlo y que no inquietara por más tiempo con sus repiques de aldaba. __vete, y no vuelvas por aquí. El visitante permaneció estático unos instantes aguantando la mirada colérica del residente, aunque rehusó pagarle con la misma moneda no demostrándole resentimiento alguno, más bien comunicándole la serenidad de un hombre acostumbrado a situaciones de mayor embarazo. Hubo un tiempo en que compartieron la amistad. Algo sucedió y él sabía el motivo para llegar a un alejamiento tan drástico. Dio media vuelta sin rechistar, con dolor, no cabía duda alguna, pero con resignación. Renunció llamar a otra puerta. Presentía que el pacto de rechazo hacia él era generalizado, corroborándolo el haber sido arrojado de aquella casa donde siempre fue bien recibido. No iba a darle excesiva importancia puesto que venía cauteloso, pero no había conseguido mentalizarse suficientemente. Desandó hasta las afueras del poblado. Se detuvo. Estaba cansado, casi harto de todo. La vuelta estaba resultando un mal trago para poder asimilarlo e impedirle afectara en su fuero interno. Entre decaído y extenuado, en una acción intuitiva, se dejó caer en la tierna hierba crecida tras un reciente corte, mientras el sol avanzaba hacia el ocaso a través del manto azul del cielo. Era un techo hermoso. Esa bella imagen le serenó, desterrando paulatinamente el pesimismo latente de breves instantes antes. Así, sin más riqueza terrenal que cuanto llevaba encima y ejercitando sus sentidos en la contemplación de aquellos espacios abiertos, no sentía desesperación alguna sino el ser un hombre generosamente afortunado, aunque sabía la ingenuidad de su sensación y la fugacidad en su duración. Al menos aquella tarde concilió el sueño con el alma apaciguada. Tal estado emocional, aunque pasajero, no era desdeñable en sus circunstancias. La luz dio paso a la sombra suave, que fue barrida por la penumbra muy oscurecida. Luego, la noche reinó. El canto del gallo le despertó. Aunque quedaban estrellas dominando la bóveda del valle, el resplandor de la luz diurna las empequeñecía progresivamente hasta borrarlas de la detección visual. Era el momento de plantearse qué iba a hacer. Sería un brusco cambio de planes tras el revés sufrido ayer. Pensando en el futuro inmediato, se acercó al río cimbreando el pasto mojado por el rocío de la madrugada.
Chapoteó los pies descalzos en las aguas transparentes, pronto desistió de aguantar dentro del cauce porque el frío le agarrotaba la movilidad de las partes sumergidas. Se limitó a lavarse la tez, la nuca, las axilas. Definitivamente se despertó de la somnolencia. El murmullo del caudal le desconectó la audición de cuanto sucedía en las inmediaciones. Cuando enfiló el ribazo tropezó con los ojos del hombre manco, detenido apenas a un centenar de pasos arriba, estaba cabalgando en la grupa de un burro. Paró su ascensión para divisar con claridad al estático jinete. No conseguía identificarle hasta percatarse de su carencia del brazo izquierdo, que había perdido en las guerras coloniales del 98. Era un viejo conocido. La duda le impedía continuar escalando, ¿recibiría una nueva bofetada moral? Accedió a aceptar el riesgo de fracaso y siguió empinándose por el terraplén. Frente a frente y a 5 pasos de su objetivo, se plantó con el propósito de no moverse un solo palmo. Había aprendido a conocer a los hombres y sabía que quien tenía enfrente cedería, acercándose, si le interesaba continuar una vieja relación de estrecha amistad. Parecía que nadie iba a romper el silencio. El joven había perdido la fe en la palabra de los hombres. Él no abriría la boca jamás si quien tenía enfrente no iniciaba el diálogo. ¿Cómo estás? Preguntó el viejo cabalgador. El joven se emocionó de inmediato, chocando esta sensibilidad con la actitud contrapuesta de frialdad demostrada hacía unos instantes. No respondió, no porque no quisiera, sino porque no podía articular palabra al cerrar precipitadamente la boca, presionando los dientes para impedir que afloraran palabras entrecortadas llenas de emoción. Se limitó a asentir con un cabeceo, pero no pudo prolongar su engaño por más tiempo, ya que 2 lágrimas hacían carrera mejillas abajo. ¿A qué venía aquel estado emocional, incontrolado, fortuito y casi espasmódico? Era algo comprensible, consecuencia de una explosión de agradecimiento, de amistad. En sus adentros más íntimos no sentía ser víctima de la debilidad, más bien se consideraba gratificado porque aquella sensibilidad pensaba haberla perdido para siempre bastante tiempo atrás. Por otro lado, si el viejo le hubiera mostrado una reacción adversa habría resultado profundamente hiriente, doblemente doloroso y con mayores dificultades para reponerse del nuevo contratiempo. La sabiduría se escondía tras los ojos inteligentes del jinete. Había visto tantas caras, reflejando tantos sentimientos diferentes, que no se le escapó la expresión del joven. En breves instantes esbozó mentalmente el resumen de su vida, desde que le vio nacer hasta su emigración violenta, 8 años atrás, en un día trágico. También podía sacar consecuencias de las duras facciones que se identificaban en el rostro, tras la prolongada ausencia, en que debieron abundar las situaciones límite. Pero había lugar para la esperanza, estaba viendo la parte humana sobreviviente, representada en aquellas perlas derramadas por los ojos chispeantes, lo que significaba que parte de su personalidad había pasado la difícil prueba. Desmontó lentamente con esfuerzo. Se acercó al caminante todavía estático, dándole un efusivo abrazo paternal, no logrando desencallarlo más que en un relajamiento de su cuerpo en tensión. Tuviste mala suerte, hijo, comentó el viejo, estaba yo en el redil de mi granja cuando se acercó un pueblerino jadeante, gritándome a larga distancia: José ha matado a su patrón y se lo llevan como si fuera un perro sarnoso. Corrí al pueblo adelantando al extenuado informador, quien había dado media vuelta. Estabas increpado por la multitud, esposado y con grilletes en los pies. Yo te llamé, José, ¿qué ha pasado? Mientras, un alguacil me cerraba el paso y tú me mirabas con cara desolada durante unos segundos y luego, me ignorabas. No era su padre, pero recibía la estima como si lo fuera. Cuando le preguntaban el motivo de su soltería a tan avanzada edad, siempre respondía que le había faltado tiempo. Su vida fue intensa, pero ahora, lamentaba no haber cumplido el ciclo natural de los seres vivos: nacer, crecer, reproducirse y morir. Quizá tuviera algún hijo y le preocupaba no saberlo para poder ayudarle a tener un futuro digno, pero sus relaciones carnales fueron esporádicas y sin continuidad, repartidas en varios continentes, desconociendo si dieron fruto. El joven asintió al comentario, bajando la cabeza erguida hasta acercar la barbilla al pecho. ¿Dónde vas a vivir?, inquirió el viejo en un momento de la exposición oral.
Aguardó el tiempo necesario para recibir una respuesta, pero, no produciéndose, siguió hablando porque tu casa se derrumbó. Ya sabes, las goteras acaban pudriendo las vigas cuando no se da un repaso periódico al tejado. Nadie se prestó a hacer un mantenimiento voluntario, ni siquiera en memoria de tus esforzados padres. Además, tú no encomendaste a nadie esa labor, ni diste señales de vida en todo este tiempo. José se mantenía atento a lo que oía, sin poder evitar pensamientos paralelos a los comentarios del contertulio. ¿Vivir? ¿Dónde fuera? Quizá en la intemperie. No tenía respuesta segura. Le consternaba la caída de la masía donde nació. Ya no vivía en ella mucho antes de partir de la comarca, aunque de vez en cuando se acercaba a hacer las reparaciones básicas, porque las raíces familiares eran muy profundas, y nunca quería perder los vínculos con la herencia recibida de sus antepasados. ¿Que no había dado señales de vida en 8 años? El viejo no iba a entenderlo si pretendía defenderse de aquella crítica encubierta, pero interiormente se disculpaba a sí mismo. Había vuelto cuando el destino se lo permitió. Las vicisitudes por las que pasó fueron inconvenientes que fue dejando atrás, superados penosamente, pero sucesivamente, uno a uno, hasta estar presente ahora en ese lugar y en ese preciso instante. Me quedaré en la ermita del monte mientras dure la bonanza del clima veraniego, respondió el joven tras barajar las alternativas posibles. Jaime el anciano le observó esperando obtener más información de sus necesidades inmediatas, sin sonsacarle las respuestas con interminables preguntas, y que fluyeran espontáneamente todas sus inquietudes. Había cambiado. Ya no era aquel trozo de pan con ojos angelicales, palabra fácil y sonrisa perpetua, aunque conservaba rasgos de su nobleza de carácter. Tengo el rebaño en la montaña. A mis años se me hace pesado el ascender a esas alturas. El anciano extrajo la petaca de tabaco disponiéndose a liar un cigarrillo. Necesito un pastor. Ofreció tabaco al joven, que aceptó. Te doy la manutención y un 25% de las crías que vayan naciendo. José permaneció callado. Tenía clara cuál era la respuesta que iba a dar, pero antes sí se abría un mundo de esperanza, que no quería esclarecer inmediatamente a su interlocutor, prefiriendo aplazar unos minutos más aquella sensación de suspense para realzar la impresión de la importancia del acuerdo de última hora. Mientras tanto fue extrayendo el tabaco necesario para liar un cigarrillo, volcándolo en la palma de la mano. Luego preparó una hojilla de papel de fumar en la que repartió la amarronada substancia, ensalivó las juntas y pegó. Fue un proceso simultáneo en ambos fumadores, operación culminada con la aportación del encendido procedente de un mechero de larga mecha, extraído del bolsillo del joven. Tras realizar varias caladas profundas de humo, las emociones se relajaron. Se pasó de analizar su encuentro e intercambiar las primeras impresiones en un mundo tan reducido, que abarcaba únicamente sus dos mentes y donde no se había permitido la entrada del silbido del viento, ni la presencia del paisaje, para no distorsionar los sentimientos de amistad, a una ampliación al entorno natural que les envolvía, oteando el horizonte y atreviéndose a hacer una previsión del tiempo. Hace viento de Aragón. Marca tormenta. El viejo sonrió viendo en su interlocutor ese interés que caracteriza al campesino en diagnosticar el clima. Este bochorno es pesado. Conviene la lluvia para refrescar la atmósfera. Continuaron fumando en silencio. No había palabras, no había argumentos. Había buenas vibraciones, había buenas sensaciones. Las distancias de días de camino ya no existían, mientras que los recelos y susceptibilidades no tenían base para separarles. Todo invitaba a la armonía, como en los viejos tiempos. Tan solo se imponía veladamente un tema a mantener en un mutismo absoluto, por intratable, lacerante, doloroso, los sucesos de 8 años atrás. Silencio en ambos amigos con motivaciones diferentes. En uno para olvidar, en el otro para tratar tan solo lo que les podía unir. ¿Cuándo empiezo? El joven se había hecho el remolón a la hora de aceptar el trato. No obstante, no negoció la mejora de condiciones, pues las consideró suficientemente generosas. Jaime expulsó la bocanada de humo, a la vez que sonreía al joven. Sin pronunciar palabras se acercó al burro,
regresando con la bota de vino extraída del morral. Los contratos entre hombres de palabra no necesitan de documentos, pero quedarían a medio sellar si no se celebraran con un buen trago. El joven iba dulcificando su rostro a medida que ascendían sendero arriba, hasta llegar cerca de la cumbre. Tantas veces pasó por aquellos caminos, y tantas veces pensó el haberlos perdido para siempre. Que ahora sentía recuperar un imposible, casi lograr un sueño. Esa mujer se ha trastornado. Jaime observó el semblante de José mientras le comunicaba la noticia. No captó ninguna reacción visible, hasta le pareció ver indiferencia en el oyente y fue por ello que insistió. Ya sabes, tu antigua patrona. José seguía mostrando pasividad en cuanto oía, sin inmutarse lo más mínimo. Hubo unos instantes de silencio compartido, el narrador para aspirar profundamente el aire necesario en una exposición alargada de noticias, mientras que el interlocutor miraba la cima, casi dándole la espalda. Se ha deteriorado en su carácter alegre, se ha convertido en un ser incomunicativo. Prescinde de la cortesía ante todos. Pasa semanas enteras sin salir de casa, raras veces se acerca a la puerta exterior. Tan solo se le vislumbra entre visillos de ventanales muy de tanto en tanto. En su escasa presencia pública rehúye la mirada de los demás, sin diferenciar si son sus propios jornaleros y criadas. Los mozos y mozas aguantan este desprecio porque tiene solvencia y paga buen sueldo. Es una mujer aislada y totalmente infeliz. Es una lástima que a sus 30 años esté enloqueciendo. La montaña era extensa. Los rebaños de distintos amos estaban esparcidos por toda la cuenca fluvial, pastando en las laderas que descendían desde la cresta de la cordillera hasta fundirse en los dos márgenes de las cristalinas aguas. Unas cuantas cabañas se erigían por las propiedades sirviendo de refugio durante las tormentas y de hospedaje nocturno a los pastores. Mirando al fondo del valle se distinguían bastantes pueblos y masías, construidos a lo largo de caminos espinales, procedentes de la vía principal donde nacían. Los poblados más próximos, cercanos al pie de la montaña, se limitaban a ofrecer los tejados, dejando las paredes y sus correspondientes oberturas ocultas bajo ellos. Reunieron las ovejas diseminadas por la propiedad, que pacían a sus anchas y se aproximaban a los límites de los vecinos. A media tarde la labor estaba acabada, abandonando el viejo ganadero al joven y emprendiendo el regreso a su masía, construida al fondo del valle pasado ya el pueblo. Dejó a su fiel perro Moret, ya viejo y encanecido, como compañero de José y ayudante obediente. Al caer la tarde la sombra escalaba los montes con su raya quebrada, mientras las ovejas se acostaban sobre sus costados. El cielo se ennegrecía con gruesas nubes escalonadas, mezcla de cúmulos y nimbos en su mayor parte, acelerándose la formación de la tormenta, ya visible en otros valles cercanos, donde los relámpagos marcaban sus trazos y los truenos comenzaban a oírse. Los mosquitos zumbaban en sus alrededores, alternando sus molestos vuelos entre el joven y el perro, que estaba sentado sobre las patas traseras en actitud vigilante. Oscureció vertiginosamente. Grandes gotas de agua se abalanzaron sobre el lugar, arreciando rápidamente hasta llover a cántaros, mientras un trueno ensordecedor sonaba al unísono que un deslumbrante relámpago rasgaba el aire. La reacción del perro fue fulminante, precipitándose al interior de la cabaña mientras lanzaba alaridos aterrorizados. El joven se encaminó a la entrada porque estaba mojándose y, la verdad sea dicha, tampoco le hizo demasiada gracia la descarga ensordecedora que le había asustado. Se sentó en la piedra. Atrajo hacia sí unas alforjas colgadas al alcance de la mano. Extrajo una hogaza de pan, cortando un cacho para el perro refugiado tras un saco de sal. El mejor amigo del hombre fue abandonando su escondrijo ante la oportunidad de saciar el apetito, acercándose con la cola en movimiento a recibir su cena. Extendió el colchón con estructura de poco grosor para facilitar el traslado, relleno de lana escasamente apelmazada siendo síntoma de haber recibido un lavado y un peinado reciente, permitiéndole estirarse en un lecho mullido. La paz del lugar no conseguía tranquilizarle el espíritu. Estaba entristecido porque otros hombres, con quienes compartió los sinsabores de la vida, no podían estar allí. Eran aquellos que las circunstancias de la vida les jugó una mala pasada, y él era uno de ellos pero con mejor suerte.
En esos instantes descansaba sin ningún obstáculo que le cerrara el paso hacia el exterior. En ese preciso instante, los mismos compañeros de calamidades de apenas unas semanas antes, estarían soñando con la llegada de la preciada libertad, tan infravalorada por los hombres y mujeres libres y único objetivo de los cautivos. Podía haber muerto hacía años, estuvo cerca. Le salvó la casualidad. Aún recordaba amargamente el portazo en su celda del carcelero al llegar a la cárcel provincial. Luego, ese mismo día, le sobrevino una profunda depresión producto de la soledad, frustración, abandono, falta de cariño y autoestima. Al anochecer se agravó su estado anímico, lloraba en silencio, desconsoladamente, sin posibilidades de vislumbrar una solución y con la creencia de la desgracia perpetua. La fe le desamparó mientras que la esperanza no tenía ningún fundamento. Seguía recordando que cogió una sábana de la litera, cortándola a tiras por la banda alargada, empalmándolas y cuando iba camino de amarrar un cabo en los barrotes de la ventana elevada, horadada en los viejos, gruesos y desconchados muros para poner fin a su destrozada existencia, un instinto de sobrevivencia se le activó en la mente frenando su actividad frenética y haciéndole desistir del empeño. Previendo una posible recaída en la larga noche que se avecinaba, echó la cuerda improvisada en la letrina. Había sobrevivido a un intento de suicidio. Al cabo de 3 días abandonó la celda de periodo. Se le condujo a un patio pequeño donde holgazaneaban unos 60 hombres, allí fue motivo de contemplaciones durante toda la mañana. Llegada la hora de la comida se permitió el acceso al comedor tras el recuento de los cautivos en una formación alineada que recordaba la marcialidad del servicio militar. El recién llegado avanzó con su bandeja de comida hasta una mesa a medio ocupar, negándosele el permiso a sentarse, aduciendo un autoproclamado portavoz que todas las plazas tenían dueño. Se desplazó a la mesa colindante, recibió una negativa similar, igual rechazo en la siguiente. Estaba siendo el hazmerreír de todos los presentes, en sus mentes maliciosas, devaluadas y deshumanizadas. El joven no disponía de un mecanismo lógico de defensa ante esta actitud hostil, quedándose petrificado y sin estímulos para seguir la búsqueda. Se sentía abandonado, no ya de la fortuna sino del mínimo vínculo que le podía mantener esperanzado en la solidaridad de la raza humana. A medida que fue reaccionando inició un desplazamiento hasta la vera de la pared donde, plantado como una estatua, comenzó a mojar el pan en el caldo de los garbanzos. __ muchacho. José oyó aquella voz elevándose entre el murmullo de los comensales. Un hombre de mediana edad le hizo el ademán para que ocupara un asiento contiguo a él. Acababa de conocer a un personaje singular, difícil de calificar para un profano de la psicología y con bastantes inconvenientes para ser evaluado con precisión por los entendidos en la materia. Durante toda la comida no hubo diálogo entre ambos. Tan solo se intercambiaban alguna ojeada para satisfacer pequeñas curiosidades, tales como grado de apetito, estudio de los rasgos de personalidad detectables a primera vista. Cesó de llover. Los relámpagos se apagaron. Los truenos enmudecieron. Todo invitaba al descanso, así lo entendieron el pastor y su senil perro, que yacían dormidos a pata suelta. Fuera, la noche permitía que las criaturas de la oscuridad, tímidas pero salvajes, osaran abandonar su reclusión diurna, no impuesta sino voluntaria. Las lechuzas, los mochuelos y los búhos se aprestaban a la caza furtiva de ratones imprudentes. Los jabalíes se embarraban en las charcas y embadurnaban los árboles circundantes donde acudían a rascarse las costras de suciedad, que les producía un cosquilleo molesto, y trasladándose luego a horadar los campos en busca de lombrices, conejos atrapados en sus madrigueras, raíces, para poder saciar su apetito. Las luciérnagas alegraban la ausencia de claridad con sus modestas lucecitas. Entre el descanso de unos y la actividad de otros saltó un nuevo día, idéntico al que se repetía durante millones de años. Sentado en una piedra del risco vivía instantes difícilmente explicables, aunque se adivinaba en la expresión facial, en su pose y en los leves movimientos, el contenido profundo de las vivencias, sueños y creencias arrajados en su pensamiento. Era el rey de la inmensidad, el dueño de la evocación histórica de sí mismo y la realidad acumulada de un mundo personal, confeccionada con los matices propios emanados de la peculiar forma de interpretar la senda de la vida. Seguía siendo él, aunque no el mismo de siempre, pues antes era inocente y bondadoso, mientras que ahora era rencoroso, resentido, avaricioso, hosco.
Allí, impregnado en oleadas de fresco aire campestre procedente de picachos enseñoreados en la cabecera del valle, meditaba inmerso en la más pura abstracción sobre otra página de su pasado. Transcurridos 8 años en prisión, José estaba confinado en un penal para largas condenas donde algunos cautivos esperaban el garrote vil. Había ido a parar a un lugar de mala muerte, con la humedad ascendente en cimientos excavados en tierras pantanosas, que descascarillaba las enyesadas paredes. Las ventanas estaban encaramadas a lo alto de las celdas, con escasa entrada de luz, teniendo cristales rotos por donde penetraban las inclemencias del tiempo, desde tempestades de turbulentos vientos que inundaban la estancia, hasta benévolos días de azul celeste con suaves brisas del Atlántico saturadas con humedades asesinas causantes de enfermedades respiratorias, la pulmonía como la más temida, que arrastraban a la fosa anónima a gran cantidad de presos. Ni una lágrima se derramaría por ellos en semejante penal, donde los largos años de cautiverio les había borrado de todo recuerdo en el ambiente que nacieron, crecieron, amaron, y se habían olvidado de ellos como si nunca hubieran existido. Ay de aquella o aquel que se acordara de ellos. Le embargaría una desdicha horrible, desde no saber nada de ellos, pasando por no poder verles, y hasta ignorar cuándo se produjo su muerte. La puerta se abrió bruscamente tras un rápido giro de llave y un desplazamiento del cerrojo. Los goznes oxidados chirriaron. Los moradores de la celda se sobresaltaron, sus reacciones fueron diversas, desde quien abrió los ojos desorbitadamente como si fuera el adiós al mundo de los vivos, hasta quien saltó de la litera superior de 3 pisos de altura cayendo al duro suelo en un difícil equilibrio. Las reacciones electrizadas, puros reflejos instintivos del sentir general de los reos allí condenados, eran el resultado del terror una vez perdida la luz de la esperanza, agravado por el maltrato indiscriminado en las prisiones de aquellos tiempos donde los derechos humanos eran palabras desconocidas. El carcelero irrumpió al interior entre las sombras de la noche escasamente extinguida, protegiéndose de cualquier agresión no sobrepasando medio metro del dintel. Llevaba la gorra aviserada calada hasta las cejas. Un candil generosamente recargado de aceite, del que emergía una gruesa mecha de esplendorosa llama, se balanceaba a diestro y siniestro colgando de un brazo intranquilo, escrutando la oscuridad, mientras la otra mano esgrimía un abultado manojo de llaves que no se sabía a ciencia cierta si eran un arma defensiva o si eran las herramientas indispensables para abrir puertas. Vamos, levantaros. Su ronca voz le delataba como un hombre duro e inflexible, carente de sentimientos y probablemente contagiado de las enfermedades usuales del lugar extremadamente húmedo. Andaba encogido de cintura hacia arriba, síntoma de reumatismo o hernia discal, coronando la espalda una incipiente chepa. Tú carroña despreciable, acércate. Había seguido hablando mientras colocaba el llavero en el cinto de cuero, que oprimía su cintura. El cautivo avanzaba con la resignación de quien no tiene otro remedio que obedecer, sus pasos pequeños y desganados parecían encolerizar todavía más al guardián, que separó sus pies para reforzar su estabilidad, lanzándole una sonora bofetada al llegar a su alcance. La reacción no se produjo, pero aquellos ojos de presidiario sin esperanza escupían odio y una amenaza velada de venganza. Idéntica impresión mostraban los 4 ojos que desde el fondo de la celda contemplaban con impotencia el castigo infundado. Enrique, quien había recibido la agresión, estaba en estado febril por una gripe que venía arrastrando desde varios días atrás. Pasó la noche con intensos dolores de cabeza y una fuerte congestión nasal que le mantuvo desvelado la mayor parte del tiempo, de ahí provino su tardanza en salir de la cama ocasionándole la violenta reacción del representante del penal. Pasó el día sin comer, tan solo bebió agua en abundancia y, bajo presión de José y Daniel, sus abnegados compañeros de celda, tomó caldo caliente en la comida. El galeno continuaba sin acudir al consultorio, así llevaba varios días, y no existía servicio de urgencias para los enfermos graves. En esta ausencia sanitaria se habían producido 2 defunciones, siendo una situación reincidente prácticamente calcada de otras acaecidas en el transcurso de los años. Nadie iba a pedirle responsabilidades. Quizá en el subconsciente de los dictadores de la época y de sus acólitos se daba por bueno el resultado porque 2 bocas menos comerían del erario público y sendas plazas quedaban vacantes para nuevos desahuciados de la libertad. Se incrementó la fiebre a media tarde, que resultó ser ajena a un empeoramiento. Se había producido por la variación habitual en las enfermedades, aumentando la temperatura al anochecer y retrocediendo al amanecer.
2 días después Enrique había vencido una gripe muy virulenta, mortal en casos aislados ante la ausencia de medicamentos apropiados. Tan solo conservaba trazas en forma de mucosidades del delicado estado al que había llegado. En la celda de los 3 condenados, mientras duró la convalecencia del joven, se acallaron las conversaciones informales de inocentes ilusiones, que eran objetivos imposibles, como ser sorprendidos con una libertad inesperada, recibir una invitación del alcaide a un banquete con cordero asado y alioli, jamón serrano y un buen vino de Jerez. Eran bromas sarcásticas que surgían en los buenos momentos. La armonía nunca se quebró en una atmósfera de preocupación por la enfermedad de Enrique. Los desvelos de los 2 sanos eran constantes hacia el enfermo. De este modo habían conseguido sentirse nuevamente humanos, los unos por recuperar la olvidada sensación de la utilidad, que gratificaba moralmente en su fuero interno, mientras que el beneficiado de los atentos cuidados revivía los añorados años de la niñez, siempre bajo los mimosos cuidados de su madre. José sentía tal amistad por Daniel que le consideraba como el hermano mayor. El haberle ofrecido asiento en su mesa, ya 8 años atrás, en la insolidaridad del resto de presidiarios, le despertó la gratitud y el agradecimiento. Ahora eran amigos inseparables. Daniel fue objeto de numerosas conducciones antes de conocerse. Llevaba 9 años de peregrinación el día que coincidieron en el comedor de la cárcel provincial, recorriéndose en ese tiempo los 4 extremos de la península ibérica, habiendo estado en muchos penales y habiendo pernoctado en bastantes prisiones provinciales que se alzaban en las rutas que enlazaban las cárceles de cumplimiento. El peor suplicio para un preso penado era el estar sometido a traslados frecuentes, en los que sin previo aviso, y de improviso, se le arrancaba de la celda, a veces en la impunidad de la noche sin darle tiempo a cordiales despedidas, alejándole del ambiente conocido, sin comunicarle el destino de llegada, y dándole la impresión de ser secuestrado por los más viles delincuentes habidos y por haber sobre la faz de la tierra. El sistema penitenciario de la época buscaba el desmoronamiento moral y afectivo del preso. Daniel lo estaba acusando en su fuero interno con el resentimiento hacia todo lo que oliera a ley, fuera por captación a través de los sentidos o que se adivinara por asociación y deducción. Su semblante demacrado y embrutecido, igualmente atestiguaba las intenciones destructivas del poder estatal. Enrique fue una aportación de José. Era el Benjamín del grupito. Su incorporación resultó ser como una especie de adopción. El patio parecía un paseo de grandes ciudades, como las Ramblas de Barcelona, pero sin kioscos, o la calle Mayor de Lleida, pero sin tenderos. Las idas y venidas por el hormigón pésimamente nivelado se repetían incansablemente en las largas y tediosas horas de jornadas inútiles. Había caminantes asiduos o esporádicos, solitarios o tertuliantes, apresurados o lentos. Entre ellos, desplazándose en trayectorias serpenteantes para esquivar al resto, paseaban un par de hombres sin ningún tipo de coincidencia entre sí. Pero su amistad se había iniciado 2 años antes y se mantenía. Uno de ellos era Enrique, apenas en el umbral de la mayoría de edad. Su acompañante era anciano, rayando los 70 años, quien al recuperar la libertad dejó desvalido al muchacho. José lo atrajo a su círculo de relaciones para facilitarle el encuentro de nuevas amistades en ese momento coyuntural. Lo estaba pasando mal, así lo interpretó José tras observarle varias veces. Tenía un carácter tímido y poco comunicativo, que le distanciaba de los demás y le impedía hacer compañeros rápidamente. En esa situación un preso sufre de ansiedad y el tiempo se eterniza dada su relatividad en el pensamiento. Poco a poco se desinhibió, integrándose en el grupo de José y Daniel, convirtiéndose todos ellos en excelentes amigos, tan unidos como si de uña y carne se tratara. La capacidad de adaptación al destino es un factor determinante en la mujer y el hombre para conseguir sobrellevar una vida desgraciada. Una mañana fría y gris invitaba a quedarse en la cama a cualquiera de los presos, pero se iban a quedar con las ganas porque el cornetín sonó al despuntar el día. Aquella jornada y la siguiente iban a ser terribles para toda la población reclusa. Nunca lo olvidarían. Poco después del desayuno entraron varios carceleros en la galería, dirigiéndose hacia un hombre de poca estatura quien, tras recibir un mensaje, comenzó a palidecer, cargándose de espaldas, como si alguien hubiera colocado sobre ellas un saco de 100 kilos. Se balanceó hacia los lados desafiando la pérdida del equilibrio, miró a todas partes sin ver nada. Era un guiñapo, un espantapájaros en medio del trigal. Era un proyecto que nunca llegaría a acabarse. Era un don nadie.
Podía ser cualquier cosa, pero por más que el sistema quería usurparle la condición humana, seguía siendo un hombre como los demás. __le ha llegado la orden de ejecución. El murmullo ambiental silenció las palabras de los hombres uniformados a quienes estaban alejados. Pero no hizo falta repetir sus palabras. De boca en boca se iban pasando cuanto se había oído, hasta alcanzar a los más alejados. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Sería algún ignorante. Aquel condenado derramaba tantas lágrimas como en su tierna infancia. Lo hacía en silencio. No había palabras para rescatarle de aquella frustración. ¿Por qué? ¿Hay argumentos convincentes y suficientemente eficaces que calmen a un hombre, o a una mujer, que sepa de su muerte segura al amanecer de mañana? Daniel fue quien reaccionó antes. 17 años eran demasiados para estar metido en las cárceles españolas, y así conoció a una treintena de hombres y alguna mujer que fueron ajusticiados en el garrote vil, la horca, ante un pelotón de fusilamiento o cortándoles la cabeza. Se acercó hasta el muerto de mañana. Le puso el brazo en la espalda, llegándole la mano al hombro opuesto, atrayéndole hasta entrar en contacto con su pecho. Recibió los temblores de su cuerpo, el castañeteo de los dientes, los sudores de la piel. José se mantuvo a la espera mientras Daniel reconfortaba al desafortunado hombrecillo, se arrimó al ejecutado de mañana cuando quedó desasido de su amigo, le dio un fraternal abrazo frontal tomándole por los dos hombros. Las lágrimas mojaron la pechera de su jersey al dejar el reo reposar su cara en el cuerpo del joven, los sollozos silenciados arreciaron por encontrarse en aquella postura tan familiar, que en el subconsciente podía asemejarse al regazo de sus padres, al tiempo que quería esconder toda su cara de la vergüenza que sentía por llorar. Enrique hizo lo propio que sus dos buenos amigos, emocionándose por contagio, y cerciorándose de sopetón de la frialdad de los gobernantes por condenar a muerte y por no ser indulgentes conmutando esa sentencia. Viendo aquel sufrimiento tan desgarrador se le humedecieron los ojos y, cuando quiso hablar con José al regresar a su lado, se encontró que le salían las palabras resquebrajadas. Hubo otras muestras de afecto y condolencia. En el fondo todos abandonaron sus rencillas y diferencias, centrándose en ese instante dramático. Estaban consternados y decaídos puesto que aquel castigo a todos les afectaba psicológicamente de una manera indirecta. Atentaba contra el entorno humano en el que hacían su vida, la cual transcurría con enormes dificultades e incomodidades, pero se resignaban a estas condiciones y les atraía seguir viviendo, agarrándose a un clavo ardiendo si hiciera falta. Se identificaban con el condenado porque a algunos les salvó un indulto parcial para no correr la misma suerte, mientras que otros estaban a la espera de una sentencia semejante, y ya no dormirían tranquilos el resto de sus días ante el desconocimiento de cuándo iba a llegar su hora. El condenado entró en capilla la misma mañana. Mientras se lo llevaban flanqueado por los carceleros, quedaban los demás con las caras brillantes de un sudor frío. Le seguían con la mirada intranquila, impotente, desesperada. Le aguardaba una larga noche, la peor que pueda tener un ser humano en toda su vida. El amanecer estaba tan lejos, tan cerca. Al alba las montañas fueron cogiendo color. Pese a ser temprano, docenas de ojos estaban pendientes de las ventanas temiendo la llegada del primer resplandor. A partir de entonces, en cualquier momento podía estar produciéndose el ajusticiamiento. Previamente el verdugo estaría manipulando el garrote vil asegurándose de su buen funcionamiento. Acto seguido, tras inmovilizar al recluso, materializaría la ejecución. El silencio se mantuvo al levantarse los cautivos, al pasar a desayunar parecía una comida de funeral, al pasear por el patio solo se oían pisadas y ni una palabra. La mañana tuvo ausencia total de voces. En vez de un penal parecía un desierto. La tarde seguía siendo triste. Pero la siesta dio un vuelco a las emociones. Unos antes y otros después, fueron acostumbrándose a la ausencia del ejecutado en este mundo miserable de los vivos. El consuelo era que el muerto ya no sufría y que a todos les iba a llegar su hora para abandonar el mundo de los vivos. Al finalizar la tarde había disminuido la tristeza colectiva. Al siguiente día la situación era de conformismo y de intentar reanudar la vida donde se dejó 2 días antes. Daniel no era como los demás, no era de extrañar que se comportara con bastante singularidad dada su personalidad diferencial muy acusada.
En el fondo sus planteamientos y reacciones no dejaban de ser humanos, aunque se desmarcaban del posicionamiento fácil de la mayoría de habitantes del planeta. Siempre buscaba el porqué de cuanto percibían sus sentidos. Deambulaba en compañía de los dos amigos por el único lugar permitido, el patio. Iba taciturno guardando un mutismo que solo rompía con monólogos cuando estaba obligado a responder. Habitualmente era comunicativo, decidido y emprendedor, ahora, todo lo contrario. Estaba atrapado en una paranoia. 90 La pena de muerte era un castigo brutal. Lo era porque provenía del nivel más alto del Estado, sin mostrar ninguna compasión por el condenado, ignorando medidas menos drásticas dotadas de benevolencia que combinaran un castigo con una reeducación social para regresar a la libertad en condiciones de lograr convivir con dignidad. Daniel se oponía a la pena capital. De ahí procedía la larga duración de su mal humor e incomunicación, tras el reciente ajusticiamiento. Había asistido al tétrico ambiente de otras ejecuciones pero, lejos de acostumbrarse, montaba en cólera de manera creciente. Dios, demuéstrame que existes y haz entrar en razón a los gobernantes. Infúndeles la sabiduría que desbanque su prepotencia y les aleje de las decisiones severísimas. Habló en voz alta mientras miraba al cielo. La inspiración, revestida de melancolía, daba alas a su deseo de comunicación y le tentaba para prolongar la oratoria, rompiendo así con su silencio. No se consideraba un iluminado pero, tocando con los pies en el suelo, era dueño de unas vivencias que en absoluto podían ignorarse ya que se reflejaban con una manera de interpretar las ideas. La ley pretende separar en exceso la bondad de la maldad, ignorando la potencialidad de todo ser humano en cometer delito. La conducta ilegal se ha de castigar aunque siguiendo un procedimiento educativo alejado de métodos represivos y destructivos. Se sentía escuchado por los dos compañeros, dotados de asertividad y asiduamente identificados con sus ideas. Le consideraban su maestro, su protector y su mejor consejero, circunstancia aprovechada por sus dos compañeros para colocar un refrán popular: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Tanto tiempo recluido le había transformado en un ser de frecuente mal humor. Sus cualidades humanas derivaron hacia un aletargamiento progresivo hasta hacerle perder parte de la riqueza interior que en su día tuvo. La cárcel deshumaniza a la persona, cuando se la mantiene encerrada más allá de un tiempo razonable. Comentó siguiendo con el discurso de sus opiniones. Daniel era un ser íntimo. Por ello nunca quería hablar de los motivos de su encarcelamiento, mostrando irritación a quienes tenían el descaro de interrogarle. ¿Os importa? Era su frase favorita, mientras enarcaba las cejas. Pero era consecuente con su actitud, no preguntando, ni mostrando curiosidad por los delitos de los demás. Yo valoro a un hombre por sus cualidades, no por sus defectos, solía argumentar. ¿Con qué derecho vamos a juzgarnos reiteradamente los unos a los otros? Su lenguaje culto no era gratuito. Estudió en un seminario de la Iglesia hasta 2 años antes de ordenarse sacerdote. Dejó la carrera eclesiástica porque no tenía motivación suficiente. A pesar de sus críticas al mundo carcelario, no pretendía expresar la innecesaria existencia de las prisiones, sino la revisión profunda del funcionamiento en la época de 1900. Mientras Daniel exponía sus opiniones con entera convicción, llegó la hora de cerrar el patio y entrar en las celdas. Cierto día, un hombre desaliñado se acercó a José en la fila de reparto de la ropa de invierno. Apártate. El joven permaneció estático, casi marcial, resistiéndose a las exigencias del desalmado. El provocador le empujó lanzándole contra las mesas, ocasionando gran estruendo con el mobiliario derrumbándose a diestro y siniestro. Al barullo inicial le siguió un mutismo en que se hubiera podido detectar hasta el zumbido de un mosquito efectuando acrobacias. El suspense estaba servido, habría reacción. El ofendido y a la vez agredido, estuvo bajo los efectos de una desorientación momentánea, tanto más por la inesperada situación que por el impacto sobre el suelo. La provocación solo tiene 2 respuestas: infligir al atacante el mismo daño recibido, que se denomina la ley del talión. O bien, bajar la cabeza y exponerse a recibir una nueva agresión por no saberse hacer respetar.
Si bien hay una tercera opción consistente en hacer una denuncia a la autoridad carcelaria para que se castigue con relativa imparcialidad al atacante, pero no es practicable porque el Código de Honor entre presos lo prohíbe tajantemente. José estaba atolondrado. Temía la violencia porque acaba desbocándose con consecuencias gravísimas. La prudencia era aconsejable, buscó apoyo y lo encontró en una frase del refranero popular: dos hombres no se pelean si uno de ellos no quiere. Pero, ¿sería respetado sin defender su honor? Se levantó. Agarró una silla con tal rabia que pareció la fuera a exprimir, izándola por encima de la cabeza mientras los hombres próximos huyeron en una desbandada caótica, quedando el entorno desierto en un santiamén. Actuó visceralmente. Si le hubieran asistido 2 dedos de frente habría dejado pasar el incidente. Fue imprudente, pero por una vez le salió bien la jugada. Cuando estuvo a solas con la almohada, se recriminó ese pronto irrazonable. Nunca más se dejaría llevar por la fogosidad. Volvamos al fragor de la lucha. Quien inició la reyerta se quedó en actitud confiada, como desdeñando la capacidad ofensiva del contrario, se creía dueño de una superioridad abrumadora. Había escogido a su víctima, que nunca se enfrentó a nadie. Además pensaba que no sabía pelear porque se había interpuesto en algunas riñas, de manera inocente y sin levantar una mano, exponiéndose imprudentemente a recibir golpes alocados. Con semejante historial y no habiendo demostrado agresividad alguna en los años que se conocían, era muy probable que el agresor se confiara con acierto. Pero, ¿quién dijo que la prudencia nunca es suficiente? La silla crujió en la espalda saltándole 2 patas de la madera redondeada. No fue fácil alcanzarle limpiamente pues el hombretón se protegió con unos brazos gruesos como patas de toro y fuertes como el corazón de roble, pero un salto lateral y un giro de cintura de José le dejó completamente anulada la defensa. Persistió en el castigo impidiendo así una reacción, evitando alcanzarle en la cabeza para no provocarle lesiones graves, así consiguió hincarle de rodillas, dándole una patada a cada lado de la riñonera y culminando el castigo empujándole con la planta del pie en las proximidades de la nuca, hasta caer de bruces. __ no vuelvas a provocarme o tendrás peor suerte. José le había hablado claro, pero no solo a él, sino a todo el mundo. Aunque se sentía en peligro desde ese instante de una venganza de la banda del perdedor. Hasta entonces había intentado pasar desapercibido con testimonio de persona pacífica, recordando un pasaje de la Biblia: mansos como corderos y astutos como serpientes, para conducirse por los derroteros de la vida carcelaria. Pero aquel insolente no obedecía a razones y necesitaba un escarmiento que le quitara los humos de prepotente para impedir los abusos con los débiles. A su debido momento regresaron todos los cautivos a las celdas. Daniel miraba con una amplia sonrisa, raro en él, a José, quien al verse observado con tanta satisfacción le picó la curiosidad. __ cuéntame el chiste y nos reiremos juntos. Daniel aún se puso más gracioso al oír estas palabras, al borde de la carcajada descontrolada. Ja kui sorpresa ja se halevado ja ese simio ja. Enrique se contagió de la risa y contribuyó a aquella fiesta triunfal con la cara divertida. __ os voy a confesar algo, dijo José en un tono de asinceramiento. Daniel estaba a la escucha esperando la continuidad en la narración, mientras Enrique se había tumbado en la litera. __ a ras de suelo veía a ese hombre como David debió ver a Goliat, pero sin su maravillosa onda. Parecía tan grandullón como si su coronilla estuviera rozando el techo haciendo caer el polvo sobre mis ojos. Mis piernas temblaban y mis brazos mostraban piel de gallina. Sin embargo, de pronto una fuerza interior me tensó los músculos, me transmitió un valor inusitado, desconocido para mí, y el coraje se me adivinó en todo movimiento que realicé a partir de ese momento. Se detuvo a averiguar si había interés por su relato. Luego continuó. __ me sentía indignado. ¿Iba a permitir que otro preso abusara de mis escasos derechos? Entonces estuve pensando si aún me quedaba alguno que defender. Tras meditarlo brevemente resolví que los derechos, si alguno había en aquel lugar, eran ambiguos pero iban a desaparecer completamente sin luchar por mantenerlos aunque fuese en esas condiciones devaluadas. Los 3 amigos prolongaron la velada en la oscuridad hasta pasada la medianoche.
Estaban eufóricos porque José había vencido al tirano de la prisión. Era un triunfo de los débiles contra el abuso de los fuertes. La vida en prisión tiene altibajos. El optimismo de unos días se va diluyendo hasta convertirse en pesimismo. Salir de la tristeza requiere paciencia, lo que se suele llamar dar tiempo al tiempo. Los reclusos llaman el Día del Preso a las depresiones que sufren de carácter cíclico fundamentalmente en Navidad, fin de año, Reyes y otras fiestas entrañables, sin poder prever las fechas de su repetición. Atacan a todos los reclusos, tanto los preventivos como los condenados. Las malas lenguas, los ignorantes y los críticos amargos dicen que quien comete un delito entra por una puerta y sale por la otra inmediatamente después. Todo mentira. Es una falacia repugnante. El paso del tiempo es relativo y en prisión se eterniza. Un año puede equivaler a 6 años en libertad. Daniel volvió a entrar en un periodo hosco. Como era habitual en él, transcurrieron varios días en que se mostraba poco comunicativo. __, todo esto se me hace muy cuesta arriba. Me da la impresión que llevo encerrado un siglo. El vínculo con mi tierra se desmorona. Veo el futuro inmerso en la oscuridad. Este castigo sobrepasa los límites de mi resistencia. Cuánto añoro la libertad. Cruzar los campos, subir a los montes a otear el valle, aspirar profundamente el aire puro de las alturas mientras mi alma pide perdón en un acto de desagravio. Daniel había roto el silencio cuando superó la primera fase, la más cruda de su introversión. Creyó no justificado seguir por más tiempo con la atmósfera enrarecida, causante de una tristeza contagiosa. Había hecho una exposición exagerada de cuanto pensaba, producto del decaimiento. __, amigo, tranquilízate. Espera a mañana y las cosas las verás de otra manera y con más optimismo. __, José, llevo mucho tiempo con la paciencia de aplazar los problemas de un día para otro, y parece que da un resultado momentáneo. Pero los años van pasando y la situación no mejora. Entonces es cuando caes en la convicción que el traslado de la ansiedad es un engaño porque esa capacidad de relajación, transcurrida una temporada sin resultados, acaba desanimando. __, llevas 17 años en prisión. Te comprendo, pero releva esos ánimos, que en cualquier momento puede llegar el indulto. No hubo réplica. Tomó una actitud reflexiva midiendo el alcance de las palabras del joven. De pronto sus ojos arrastrados comenzaron a mirar al frente. Tomó su pluma, la mojó en el tintero y dibujó en un papel apergaminado una gran paloma sobrevolando una casita humilde, con unos árboles plantados en el jardín y un perrito en la puerta esperando la llegada de su dueño. Simultáneamente su ceño fruncido se volatilizó y regresó una chispa de alegría a sus ojos. __, este es mi sueño. Enrique se asomó desde la litera central, picado por la curiosidad. José hizo lo propio desde la cama superior, quedando absorbido en su contemplación. La ternura de la imagen llevó a los dos espectadores a dirigirse una mirada aprobadora y, en connivencia mutua, a florecerles una sonrisilla, de oreja a oreja. A partir de aquel día el dibujo, convertido ya en cuadro, pasó a ocupar la pared de la celda. Quedaba enfrente de las almohadas, siendo la colocación apropiada que permitió conciliar el sueño durante muchas noches, distraídos en su borrosa contemplación con la única iluminación de la luz de la luna. Pero Daniel seguía intranquilo. Veía transcurrir los años y su cuerpo envejecer, mirándose en los cristales ya que no había espejos, sin vislumbrar un resquicio de luz que le permitiera depositar esperanzas en un cercano final de cautiverio. En estas condiciones, no fue de extrañar que urdiera un plan de fuga. El sistema que olvida liberar a presos y presas durante demasiados años, les sumerge en un comportamiento rencoroso, maquinando una huida cuando se les presente la oportunidad, o bien se hundirán en el abandono completo de su persona, esperando tan solo la muerte para poner fin a su apenada existencia. Daniel llevaba unos meses trabajando en la cocina del penal. Cada noche acudía a la celda con comida en los bolsillos para sus amigos, a escondidas del cocinero, haciéndoles engordar de forma ostensible. Ese destino le daba movilidad por gran parte de la prisión y le rebajaba a un nivel más discreto la vigilancia a que era sometido rutinariamente. A las 3 de la madrugada de cierta noche, se oyó abrir las cancelas con estrépito provocando una metálica resonancia por todas las galerías.
Poco después se pasó al recuento de presos celda por celda, y otra vez portazo tras portazo al cerrarlas. Era un ruido desolador. Un recuento en el transcurso de la noche es una de las situaciones más aborrecidas por el preso. Se siente sometido a presión, con connotaciones de persecución, y desprotegido por no tener garantizado el sueño en paz. En esta ocasión había justificación puesto que la Guardia Nocturna localizó un túnel hacia el exterior a medio excavar. Al abrir la celda de los tres amigos, que ya estaban de pie y en fila india, hubo una entrada masiva de carceleros. Les agarraron uno por uno y les desalojaron colocándoles de malas maneras de cara a la pared a lo largo de la galería. Les esposaron mientras les propinaban varios golpes. Pagaréis caro el intento de fuga. Quien ostentaba el mando habló con suma dureza. Ya les tenía reservado un castigo ejemplar. Los pasillos alargados jalonados de puertas enrejadas disponían de escasa iluminación, unas pocas bombillas colgaban de largos cables trenzados, que descendían de elevadas bóvedas, escasas ventanas, más bien eran ventanucos por su pequeñez, perforaban las gruesas paredes en busca de la luz natural. Descendieron unos escalones hasta llegar a los sótanos donde las mazmorras extremadamente húmedas, totalmente oscuras y sórdidas, en las que los gritos de los torturados se perdían en la profundidad de la tierra, recibieron a los castigados y séquito de guardianes. Alguien encendió una miserable luz, que permitió observar unos rostros sudorosos de tensión, sumergidos en el frescor húmedo del microclima. El látigo les iba a levantar la piel de la espalda desnuda. El más afortunado sería quien cayera inconsciente por el dolor de los latigazos, ya que los torturadores no querían desaprovechar los azotes en los cuerpos insensibles. Mis dos compañeros no tienen nada que ver con el butrón. Daniel les exculpó porque desconocían la existencia de ese túnel en construcción. Él fue involucrado por encontrarse en el agujero varias herramientas y recipientes de la cocina. Ellos son tan culpables como tú. Le respondió el carcelero, el mismo que unas semanas antes había pegado a Enrique al levantarse a destiempo. Le apodaban Tizón porque repartía leña a la más mínima. Todos le temían. Los compañeros de profesión le evitaban, rehusando interponerse en sus actos para no recibir amonestaciones del alcaide, de quien era íntimo amigo. El cautivo que osara enfrentársele viviría en una persecución continua. Soy el único responsable del túnel. No tendría justificación castigar a quienes no han intervenido en su construcción, ni tan siquiera sabían que lo estuviera construyendo. Enfatizó Daniel. Quería evitar a toda costa el azote de los dos inocentes, agotando al máximo las posibilidades de diálogo. Tendrán idéntico castigo al tuyo. A partir de ese momento se agotó la paciencia de Daniel, más cuando ataban a José y Enrique a unas argollas de la pared goteante de filtraciones de agua. Desistió de las habilidades de negociación. Tizón. Si toca con una simple bofetada a estos dos hombres juro perseguirle al último rincón de la tierra para darle su merecido. Su voz había entrado en un trance de frialdad. Amedrentó a los guardianes. Pero Tizón entró en cólera al ver la desvergüenza y osadía del preso. José y Enrique temieron por Daniel porque el enfrentamiento era desigual, y Tizón tenía todas las de ganar. Me has amenazado, perro sarnoso. Te vas a arrepentir. El carcelero gritó las palabras con rabia. Luego le asestó un puñetazo en la cara del que no tardó en sangrar por la nariz. Esto no se lo tendré en cuenta. Había hablado en la semiconsciencia. Al día siguiente volvieron José y Enrique a la galería. Nadie les había puesto las manos encima. Su castigo se limitó en dormir el resto de la noche sobre las losas de la mazmorra. Pasados 15 días devolvieron a Daniel a la celda de siempre. Tenía visibles unos moratones amarillentos y unas costras a medio saltar, cojeaba y llevaba un brazo en cabestrillo. Los tres amigos se abrazaron en silencio y con disimulo para que Tizón no les aguara la fiesta separándoles en diferentes galerías. Tenían que ir con pies de plomo. Apenas a un tiro de piedra, se había construido una granja, en la que residían varios carceleros con sus familias.
La producción era consumida en la prisión, desde huevos, pasando por patatas, judías verdes, lechugas, espinacas, cebollas, bróquiles, hasta carnes de cerdo y conejo. La mano de obra era gratuita. Los presos de confianza salían diariamente a cuidar los animales, ocupándose unos de alimentarlos en los corrales, mientras los otros los apacentaban en los campos. El huerto y los terrenos de labranza los araban cuando habían finalizado la labor de reparto de forrajes en las comederas. A Daniel le llegó la hora de acceder a ese régimen de vida de semilibertad. Superados unos meses de prueba le fue concedida la libertad definitiva. Enrique le siguió al cabo de unas semanas. Dejó el penal cuando José recibió la notificación de traslado a la granja. De forma escalonada los 3 presos finalizaron su cautiverio. Ninguno de ellos movió un pie para ver al resto. Hay un pacto secreto entre los exconvictos que obliga a no mirar hacia atrás cuando se sale por última vez. Recordar es demasiado duro. José dejó su huella en la recién construida biblioteca del penal, mientras esperaba con añoranza la partida de aquel lugar maldito. Estaba más solo que nunca, aunque centenares de presos compartían sus galerías todos los días. Escribió en una hoja una poesía, que intercaló en las páginas de un libro. Alas de paloma. La paloma levanta el vuelo. Todo un horizonte a su alcance. La jaula, su gran enemiga. No se la enseñes si algún día. En tus manos una paloma tienes. Déjala partir y viaja con ella en sueños. En los más auténticos sueños. Los de la libertad. La paloma levanta el vuelo. Para no volver más. Ha descubierto cuál es el rumbo. Sin riesgo de caer. En el oscuro mundo. De la verdad al revés. Vete, paloma. Tan solo un deseo te pido. Sobrevuela esta gran jaula. De desafortunados hacinados. Y todos juntos te acompañaremos. En los más auténticos sueños. Los de la libertad. Moret ladró. No se le hizo puñetero caso. Al perro fiel le dolió aquella indiferencia. Estaba cumpliendo con su cometido de prevenir al humano compañero ante cualquier novedad en el entorno, y quería ser reconocido en su labor específica. José había retornado a la cabaña a media mañana tras revisar el rebaño. Estaba hirviendo café en el puchero, mientras se zampaba un par de huevos fritos con bacon y pan untado de ajo. Oyó a su perro pero siguió saciando el hambre surgida en la larga caminata, emprendida al amanecer y finalizada breves instantes antes. Nada importante podía estar anunciándole, quizá la presencia de un pájaro o cosa semejante. __, se puede pasar. El confiado pastor se sobresaltó. Le había pillado desprevenido a pesar de la alerta señalada por el can. Pero cuál fue su asombro al ver quién era. Estaba lánguida. Unas arrugas incipientes surcaban la frente, de cutis suave y claro por la ausencia de la morenez solar. El sombrero le colgaba en la espalda. Una camisa de manga corta le dejaba al descubierto unos brazos sonrosados por el acalorado ascenso en la empinada ladera. En apenas una semana esa piel volvería a la blancura de ayer. El pantalón se ceñía a los acusados perfiles de cualquier mujer provocativa. Los zapatos de esparto se sujetaban al tobillo con unos cordones blancos. En una mano mantenía aferrado un cayado que le aligeró del esfuerzo ante la brutal subida. Miradas intensas. Cuerpos inmóviles. Recuerdos. Desconcierto. Duda. Heridas supurantes, heridas cauterizadas. Reminiscencias del sufrimiento. Quedóse aletargado como ausente e incapaz de reaccionar. Estaba sopesando sus emociones en un intento de averiguar cuál debía ser la actitud correcta hacia aquella mujer maldita. No se comprendía a sí mismo puesto que llevaba 9 años en una guerra total contra ella, no declarada pero encubierta en la mente. Calladamente y ante cualquier inconveniente que le surgiera desde la muerte de su marido, todas las culpas se las cargaba a esa mujer, haciéndole responsable de su mala suerte. Estaba preguntándose qué le retenía para insultarla en sus mismas narices. __puedo. El joven, ensimismado en sus cavilaciones, había demorado la respuesta,
más bien la había postergado ante la ausencia de decisión. Un cabeceo afirmativo le dio acceso a la estancia. El morador habitual del cuchitril se sentía reacio a prolongar el encuentro. Se mantenía ocupado en atizar el fuego, acelerando la obtención de un aromático café. La situación le incomodaba tanto que desistió de seguir desayunando. No des la espalda a tu enemigo. Pensó lo que había aprendido yendo por el mundo. No obstante, aunque recordó esa frase en su manual práctico de sobrevivencia, no iba a hacer uso de ella. Seguramente omitía la prudencia. Podría ser que valorara insuficientemente el riesgo latente del poderío de una mujer hostil infiltrada en su retaguardia. Los ojos le delataban. El rencor lo manifestaba descontroladamente. Miraba a todas partes menos a los ojos de ella. No quería expresarle el resentimiento que anidaba en el fondo de su pensamiento. Pedía en sus adentros la rápida partida de la mujer. Yo maté a mi marido. José quedó petrificado. En su interior le dio un vuelco total en sus emociones. La confesión de su antigua patrona le dejó sin palabras, tanto por pensar que ella nunca había cometido el crimen, como por sincerarse y autoinculparse. Siento todo lo que has sufrido a causa mía. La mujer comunicaba su autoría criminal con una voz triste, pero sin titubeos. Era como si llevara tiempo queriéndolo hacer. Han transcurrido todos estos años en un tormento constante. Mi conciencia me incrimina a cualquier hora, en cualquier lugar, y me acusa de asesina. Tú eres una asesina. Habla conmigo en mi subconsciente y me insinúa que confiese mi culpabilidad. Accediendo a las presiones de mi conciencia, presentándome ante la ley, intuyo que no desistirá por completo de amargarme la existencia. El hombre seguía con el corazón como una roca. No se enternecía, ni daba síntomas de intentarlo. Escuchaba. Querido marcharme del valle, pero, ¿dónde iba a ir? He intentado olvidar flirteando con apuestos herederos, e incluso acostándome con ellos. Y nada. La sombra de mi difunto marido se interpone entre el descanso y el tormento, impidiéndome salir de la angustia perenne. La acusación constante me hace la vida imposible. Mientras ella estaba absorbida en las profundidades de reflexiones íntimas, expuestas en voz alta, José le acercó una taza de café, que la destinataria no rechazó. Ahora ando pensando en la solución del punto final como la única y definitiva. Sus ojos se empequeñecieron al semicerrarse los párpados. Parecía haber pronunciado algo macabro que iba cogiendo cuerpo en su mente. Estuvo removiendo el café. Bebió en varios sorbos hasta agotar el líquido negruzco. Había realizado la acción con fruición para humedecerse los labios resecos, sintomático de la deshidratación de su cuerpo y darse nervio al cansancio que estaba mellando su entereza. Mientras tanto, se había sentado en un taburete de corazón de roble que había trasladado José a su vera. La veía postrada en un estado emocional catastrófico. Muchas veces había deseado tenerla vencida ante él, precisamente como ahora, pensando en algo utópico e imposible que inesperadamente se cumplió. Contrariamente a lo que creyó en tiempos pasados, no sentía ningún placer, ni tan siquiera una pequeña satisfacción, por la venganza ejecutada por la misma conciencia traidora sobre la propia mujer, a la que estaba unida en simbiosis. Por otro lado, no quería sentir compasión de ella. Con ese fin revivió los instantes más duros de su cautiverio, los que dejan huellas imborrables. ¿Acaso hubo quien se conmovió cuando él pedía morir por no poder aguantar más? Qué engañados e ignorantes estaban los ciudadanos, y por extensión los pueblerinos, libres al opinar, escandalizados, que los delincuentes entraban por una puerta y salían de inmediato por la otra. No deseaba la prisión ni al peor de sus enemigos. Se limitaba a ser el portavoz de otros muchos reclusos. Yo he pagado por ti. José le habló con decisión. La veracidad de su afirmación no admitía una réplica coherente. Eres inocente para los demás y así ha de seguir siendo. Pero soy culpable para ti. Olvídalo. Yo no cuento. Tus ojos me acusarán siempre de mi crimen.
El asesinato de tu marido no ha quedado impune a ojos del resto de habitantes. Mi condena ha aplacado las iras de los hambrientos de justicia, tanto de los sedientos de sangre que maquinan una venganza, como de los pacíficos que necesitan ver castigos ejemplares para elegir correctamente ante la disyuntiva de obrar bien o de obrar mal. Estoy condenada a estar amargada el resto de mis días. No podré soportarlo. Olvídate del dolor. Nada volverá a ser igual desde que tu marido murió. Tu error es seguir obcecándote en ese instante dramático que tú provocaste. Un antes y un después totalmente diferentes han de marcar tu vida. Y mi conciencia, ¿quién la va a silenciar? Tú misma. Hazla cómplice de tu criminal acción. Al verse involucrada quedará silenciada porque intentará comprenderse. Sería justo que quedara yo sin castigo. Sería injusto. Entonces, no te entiendo. Has pagado tu castigo. Yo lo he pagado por ti. No me convences. Es tu conciencia la que acaba de hablar. Desautorízala a exponer reticencias a sentirte perdonada. Mírate al espejo, estás desquiciada y al borde de la locura. Le has dado 1000 vueltas al asunto y siempre te has considerado culpable. Me he sentido doblemente culpable, por asesinar a mi marido y por encerrarte en Chirona, aunque se te inculpó accidentalmente como autor del delito. Sucedió así, había llovido a cántaros y se formó un gran barrizal en el corto camino de la era al precipicio. Dije a mi marido que me ayudara a llevar al precipicio la placenta de una vaca que había parido. Me puse tus botas porque mis mocasines me impedían caminar por la tierra encharcada. Ya en el borde del precipicio empujé a mi marido cuando se descuidó mirando al cielo, de donde volvía a arreciar la lluvia. Te condenaron por encontrar el rastro de tus botas hasta el precipicio y las huellas del regreso hasta donde las dejas siempre. Has sido víctima de ti misma. Estás pagando con tus remordimientos. Debes perdonarte y tener autoestima. Me veo incapaz de seguir tus consejos. José se quedó en silencio. Parecía recordar cuanto vio y oyó en los largos días de cautiverio. Francisca. Yo vi a un hombre que se ahorcó en la celda 18 de la primera galería de la Provincial. Y vi a otro hombre que se tiró de cabeza desde el pasillo del tercer piso hasta el patio interior de la planta baja, quedando muerto en el acto con los sesos esparcidos por el suelo. No supieron tener paciencia para acostumbrarse a ir redimiendo su culpa de una manera pausada e imparable, pasando de arrepentido culpable a habitante reclamando sus plenos derechos. Supe de otros que no pudieron soportar su culpa escondida y se suicidaron simulando un accidente sin entrar en la cárcel. Volvió a estancarse. El silencio era compartido con relajamiento. Iba transcurriendo el tiempo en grata compañía. Tenías un marido infiel. Además vendía propiedades que habías recibido en herencia de tu padre, para gastárselo en el juego. Todo ello llevando tan solo 2 años de matrimonio. Entraste en una crisis viendo vilipendiada la riqueza heredada. Él te condujo a padecer una psicosis. Pedí perdón a Dios de cuanta culpa tuviera. Intenté sincerarme con mi confesor, pero una desconfianza que me agarrotaba me impidió dar el primer paso. Incluso no fue suficiente tener garantizado el secreto de confesión. A ojos de los demás vivo alejada de Dios porque no acudo a la iglesia. Pero están equivocados porque las apariencias engañan. No podía aguantar mi culpa y me he confesado ante Dios en mi pensamiento. El joven se trasladó al exterior. Retornó con un atillo de ramaje grueso. Atizó sobre las brasas, acumuló la leña recién traída encima del fuego. Culminó la recarga de combustible con 2 troncos de considerable tamaño, guardados hasta ese momento en un rincón para no ocasionar estorbo. Descolgó la parrilla de una herradura clavada en una rendija de la pared, la depositó junto a las llamas esperando la formación de mucha brasa. Extrajo de un armario artesanal, colgante de 2 clavos hendidos en las piedras emparedadas, un plato de carne ovina cruda. Llenó la parrilla y la puso sobre la madera incandescente.
Francisca cayó en una introversión profunda. Su ceño estaba fruncido. Era un rostro de descarnado sufrimiento. Estaba luchando en sus adentros contra quien sabía que algo así como el yo contra yo. Estás atrapada en una paranoia de la que no consigues salir. Vas metida en una rueda y das vueltas y más vueltas sin conseguir salirte de su trazado. Necesitas que alguien te eche un cable para rescatarte. No sabes a quién pedirle ayuda porque desconfías de todos, es más, crees no necesitar a nadie. La atormentada mujer bajó la cabeza. Estaba vencida. No tenía alicientes que le dieran ganas de luchar. José observaba a la viuda. Lo hacía con empatía, pero con frialdad. La vida le había dado muchos golpes, y los había encajado con resignación porque no le quedaba otro remedio, también había sentido connotaciones de impotencia. Me he quedado sola en el mundo. Nadie me quiere con sinceridad, aunque sí por interés. Don Dinero es mi reclamo ante los avariciosos y la causa de muchos envidiosos. Francisca. Nadie quiere hacer mal cuando todo está en su sitio. El respeto, la comprensión, la confidencialidad, la serenidad, la sabiduría, el perdón, son palabras necesarias para la paz y la armonía. Yo no soy feliz, pero lo intento. Transitoriamente estoy conformado y realista. Mi experiencia, mis vivencias, mis porrazos, mis éxitos, todo me ha dado la absoluta seguridad que he pasado por la vida. No digo palabras desafortunadas ni inciertas. Pero cuando muera, me hubiera gustado hacer el bien a todo el mundo. Pido perdón si me equivoco y no puedo cumplir al 100% este deseo convencido y vehemente. A los maliciosos les voy a mentir descaradamente, para que sigan viviendo en el embuste que quieren creer. Cuando muera me reiré de todo, hasta de mi desgracia. Todo me habrá ayudado a sentir que viví. Gente de bien, santo quise ser, pero difícil es llegar a esa bondad. Yo fui tu desgracia. Sí, pero yo he de adaptarme a cuanto me ha ocurrido prescindiendo de los motivos. No puedo estar lamentándome toda la vida, ni estar culpando a los demás. He de buscar una escapatoria digna a mi mente. Si así no fuera, la carga emocional hubiera sido tan insoportable que habría enloquecido. El joven extendió la brasa al rojo vivo con unas tenazas. Colocó la parrilla sobre esa plataforma incandescente. Atrajo el plato de cordero y puso unas costillas a asar. Doy por supuesto que vas a comer conmigo. La mujer tardó en responder. Necesitaba un empujón para aceptar. He dejado al mozo en la borda del río. Se impacientará. José le alcanzó la bota de vino. ¿Tiene merienda? Sí. Hemos subido las alforjas para comer por el camino. Entonces no te preocupes por él. Comerá y con la barriga llena, estará durmiendo la siesta. La carne desprendía un aroma exquisito al fundir la grasa y asar la magrez. Nubecillas de humo ascendían al chamuscarse las chuletas. Sabe a gloria. Para mí esta comida es un festín reservado tan solo a los dioses. Francisca sonrió levemente al oír las palabras llenas de gula. Aún le hizo más gracia cuando el joven pasó a la acción. Una voracidad irrefrenable le llevó a lanzar mordiscos a diestro y siniestro por cada trozo de carne atrapado en sus manos. Comía con avidez, pero en silencio y con educación. Ella se sentía a gusto en esos instantes. Hacía meses, más bien años, que no había sonreído reiteradamente como entonces. No podía negar la ayudita prestada por la media docena de traguitos de un buen vino de Cariñena, más aún cuando ella no era bebedora. Cuando José había puesto a buen recaudo su ración de carne, ella ni tan siquiera pasaba por la mitad. Él repitió con más chuletas de la segunda parrillada, que estaban en su punto, aprovechó para recargar el plato de Francisca, quien intentó impedirlo interponiendo su mano, pero no lo consiguió porque José dribló el obstáculo y las costillas llegaron a su destino. Al volver a sentarse lo hizo al lado de su invitada. Ella no puso reparos al acercamiento de José porque estaba a gusto y celebró la iniciativa del joven. Sintió que unos dedos la acariciaban en una mejilla. No rechazó la acción.
Es más, la favoreció acercando más su cara y facilitando el acceso a la segunda mejilla con la otra mano del pastor. También le ofreció sus labios entreabiertos, que fueron besados con frenesí. Igualmente dejó salir su lengua, que entró en la boca del hombre, mientras que la lengua de él pasó a la boca de la mujer. Al tocar los senos femeninos, ella se abandonó más a los tocamientos del hombre y le facilitó desabrochar la blusa y el sujetador, iniciándose los suspiros de placer. Estaba desnuda de la cintura hacia arriba. Entonces fue ella la única capaz de poner freno a la locura de amor que se avecinaba. Con la blusa cogida de la mano salió corriendo al exterior. José comprendió que ella no quería ir más lejos. Al cabo de unos minutos entró nuevamente. Estaba completamente vestida. Bueno, en apariencia porque el sujetador le quedó dentro de la cabaña. Francisca puso a recalentar el café. Se sirvieron y bebieron en silencio. Ella se llenó una segunda taza. La viuda había destensado su cuerpo rígido de la llegada. Volvía a tener feminidad. Un toque de dulzura se dibujaba en los ojos, una leve sonrisa se marcaba en la comisura de los labios. José. Ayúdame. Había cogido su sombrero para preparar la partida. Se había acercado al hombre antes de hablarle. El orgullo de hacendada no se reflejó en sus palabras humildes. Un humano a otro humano, de tú a tú, sin tapujos y sin condicionantes de clases sociales diferentes. El joven le clavó las pupilas en una actitud contemplativa. Ella hizo lo propio, acercándose hasta apoyar las manos en los brazos de él. Acto seguido se desasió, giró sobre sí misma y desapareció puerta allá. Transcurridos los primeros instantes de desconcierto, José se acercó bajo el dintel. La vio andar lozana, rejuvenecida y con los cabellos al viento, mientras el sombrero iba y venía en una mano inquieta. De pronto se detuvo. Miró hacia atrás. Aunque la distancia era considerable, a más de un tiro de piedra, volvieron a cruzarse las miradas. Francisca levantó el brazo sin sombrero. Así lo mantuvo en posición de adiós durante largo rato, hasta que consiguió la misma respuesta del pastor. Luego prosiguió. Al fondo un mozo y 2 yeguas esperaban en la sombra. Pasaron 2 semanas. Francisca no subía. José no la entendía porque le había pedido ayuda y no sabía cómo dársela a esa distancia, a 2 horas de camino. Una tarde se decidió a bajar al poblado. Anochecía cuando llegó a sus proximidades. Lo avistaba desde hacía rato, siempre cuesta abajo, hasta que llegó a los pies del promontorio. Se construyó en la Edad Media, rodeado de precipicios. Su ubicación tenía intenciones defensivas para impedir la fácil conquista a potenciales asaltantes. Era noche cerrada, totalmente negra, sin la presencia de la luna. En esas condiciones aporreó el picaporte de la gran puerta con arco de medio punto, resonó el chasquido metálico en las paredes interiores. No se hizo esperar el ladrido de los perros. Alguien se acercaba a través de la era. Sus pasos se oían entre ladrido y ladrido. El pestillo de madera se desplazó. La puerta cedió. Dio paso a una luz tenue proyectada desde una bombilla colgada de la viga del cobertizo. Es una sorpresa tu visita. Pasa. José reconoció la voz de Francisca, pero no su cara. Veía el perfil de una cabeza, y al fondo el foco de luz que le deslumbraba. Avanzaron callados hasta la puerta de la vivienda. Por el camino se cruzaron con un mozo que llevaba una yegua asida del ramal hacia el corral, otro hombre quitaba los aperos de unos animales de carga, tras haber transportado todo el día hierba seca de los campos al pajar. El interior de la casa estaba en silencio. En sus adentros más íntimos solo vivía su dueña. Así era porque ella lo había dispuesto de esa manera. El personal de servicio se albergaba en otra vivienda contigua desde que la patrona comenzó a mostrar los síntomas de estar atormentada, traduciéndose en decisiones de aislamiento en torno a su persona. Las ascuas de roble ardían. 2 gatos dormitaban espanzurrados a escasa distancia de las cenizas, sin temor al calor de las llamas, anunciando ya la proximidad del otoño. ¿Te sientes mejor? Ambos se sentaron en el banco próximo a la hoguera,
aunque escogieron la parte más alejada para no ser molestados por su alta temperatura. __no. Estoy más tranquila. Al sincerarme contigo he descargado parte de mi pena. Pero sigo siendo una asesina. __, tu acción fue puntual. No puedes considerarte una asesina en serie, como si estuvieras enferma de la mente y necesitaras un tratamiento. __, no sé si puedo volver a matar. __, Francisca. Tienes una conciencia que ha sabido valorar tu acto como negativo. Ha activado tu pensamiento con un rechazo absoluto a matar. Estás vacunada contra esa acción. __, estoy hecha un lío. José cogió la mano de ella. La acercó a sus labios y la besó en los nudillos. Los ojos de ambos se habían encontrado y no cesaban de mirarse. No había ni lugar para un solo pestañeo. El joven se levantó y tiró de ella hacia la era. Le siguió dócilmente sin resistirse, como si fuera un corderito. La luna llena había asomado ya. Se había hecho rogar porque hacía bastantes minutos que era noche cerrada. __, José, ¿dónde me llevas? El aludido oyó la voz temblorosa. Se detuvo para encararse a ella. La vio con cara asustadiza bajo la suave luz del satélite. __, no vayamos al precipicio. Me trae malos recuerdos. Pero él estiraba y estiraba. La mujer se mostró obstinadamente reticente a seguir avanzando. Se detuvo, intentó dar la vuelta. Y su acompañante no se lo permitió. Estaba tremendamente excitada. Tenía miedo. Terror. Pavor. Igualmente le afectaba el síndrome de los lunáticos, propio de luna llena. __, has de dar este paso. Es inevitable. Le habló con aplomo. Siguió tirando suavemente de ella. Y el precipicio se acercaba. Caía en un corte vertical hasta 300 metros más abajo. Se detuvieron a un paso de la brutal caída. Francisca estaba al borde de la histeria. Gimoteaba y sollozaba como una niña. Pero no se resistía. __, José, ¿ha llegado mi hora? ¿Me vas a matar? ¿Acaso te ha encargado la familia de mi difunto marido para vengarse de su muerte? ¿O eres tú el vengador por haber pagado mi culpa? Presentía que había llegado su hora. Aquel iba a ser su último viaje. El silencio del joven le hacía alucinar. __, piedad, ten piedad de mí y dame una muerte más rápida. Francisca le había suplicado morir sin dolor. Aquella caída brutal de 6 segundos de duración iba a ser inacabable. __, José, dame una puñalada certera al centro del corazón. El joven se desasió de la mujer. Cosas del destino, ahora era ella la que le increpaba para darle muerte. Se lo pedía, se lo rogaba, y se mantenía agarrada a él. Quería vivir, pero el suplicio del arrepentimiento por la muerte que cometió no lo podía aguantar más. José le tuvo que apartar las manos aferradas, primero una y luego la otra. Seguidamente y en solitario se acercó al borde del abismo, hasta tal extremo que 2 centímetros de las punteras de los zapatos estaban en el camino a las profundidades. Giró sobre sí mismo y se situó frente a Francisca sin alejarse de la caída mortal. __, empújame. Los 2 días de lluvias torrenciales han convertido el río en una riada que inunda los campos del valle. Seré arrastrado por sus aguas, desfigurado por las rocas y llevado hasta el mar, ya que ninguna presa detiene su viaje. El joven extrajo de su bolsillo un pañuelo grande. Se vendó los ojos y la espetó de malas maneras para que se decidiera. Sus aguas, desfigurado por las rocas y llevado hasta el mar, ya que ninguna presa detiene su viaje. __, vamos, cobarde. Ahora te será más fácil. Se había girado un fuerte viento. Los árboles se zarandeaban. José estaba más cayendo que salvándose. __, no. Gritó Francisca atrayendo al joven hacia la vida, alejándole del precipicio. Cayeron cuanto largos eran, a lo seguro y tierra adentro.
Ella encima de él, acto seguido le quitó la venda. Acercó sus ojos a los de él para verlos mejor con la luz de la luna, y recibió un beso en los labios. Tú no eres una asesina. Oídas las palabras, Francisca se puso a llorar desconsoladamente. José le siguió hablando. Di conmigo, pido perdón a quien domina el universo por mis pecados. Venga. Pido. Pido perdón a quien domina el universo por mis pecados. Yo en nombre de Dios te perdono. Santíguate conmigo, en nombre del Padre. Francisca se santiguó. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se abrazaron. La sensación les era tan grata que estuvieron así muchos minutos. Quedaba mucho camino por recorrer hasta normalizar sus vidas. Pero ahora todo iba a ser más leve y gratificante. La gran pena de una persona es no pagar en prisión su delito, que le descargue de la carga emocional de culpabilidad. El crimen perfecto, o sea una acción impune, siempre tendrá un castigo ejemplar, el de la propia conciencia. Si esa pena callada, constante e intransferible, no se produce en tales circunstancias, ya no hablamos de un ser humano.